Bienvenidos a El Relator Oscuro, el lugar donde nos adentramos en los abismos más profundos de la naturaleza humana. Hoy no exploraremos una sola historia, sino 7. 7 nombres que son sinónimos de terror, 7 legados escritos con la tinta más oscura, la sangre de inocentes. Viajaremos desde el odio puro y absoluto de un hombre que despreciaba a toda la humanidad, hasta la malicia calculada de un asesino que acechaba en las sombras de Alaska. Conoceremos a monstruos que se escondían a plena vista, en vecindarios tranquilos, y a otros que vagaban por el país como espectros de la muerte. Les pido que se preparen. Lo que están a punto de escuchar es perturbador, es real y es desolador. Pero les advierto algo importante. Por más terribles que sean las 6 primeras historias, ninguna, absolutamente ninguna, los preparará para el último relato. La historia final, la de Tommy Lynn Sells, es un descenso a un tipo de maldad tan visceral, tan aleatoria y errante, que redefine el concepto de terror. Es el mal en su estado más puro y caótico. Nuestra primera parada es un alma consumida por un odio tan monumental que su único deseo era destruir. Este es el caso de Carl Panzram. No creo en el hombre, no creo en Dios, no creo en el diablo. Odio a toda la maldita raza humana, incluyéndome a mí mismo. Estas no son las palabras de un personaje de ficción. Son la declaración de principios de Carl Panzram, un hombre cuya vida fue una guerra unilateral contra todo y contra todos. Nacido en 1891 en Minnesota, la infancia de Panzram fue un infierno en la tierra. Criado en una granja por un padre abusivo y una madre negligente, el pequeño Carl aprendió sobre la crueldad de primera mano. A los 8 años, fue enviado a la Escuela de Entrenamiento del Estado de Minnesota, una institución correccional que, en sus propias palabras, era una escuela de fabricación de criminales. Allí, sufrió abusos físicos y violaciones sistemáticas por parte del personal. El sistema que debía reformarlo, en realidad lo rompió y lo forjó en el monstruo que llegaría a ser. La semilla del odio había sido plantada y regada con brutalidad. Al salir, Panzram era un joven lleno de una furia inextinguible. Comenzó una vida como vagabundo, viajando por todo el país en trenes de carga. Su filosofía era simple: tomar lo que quería y castigar a la humanidad por su propia existencia. Su carrera criminal comenzó con robos. Allanaba casas y negocios, pero el objetivo rara vez era simplemente el dinero. El botín era secundario. La verdadera recompensa era la violación del espacio ajeno, la profanación de la seguridad de otros. El poco dinero que obtenía era solo un bono incidental a su verdadera recompensa, el sufrimiento ajeno. El modus operandi de Panzram era tan camaleónico como su ira. No tenía un tipo de víctima. Su presa era la humanidad misma. Su violencia era una erupción volcánica, impredecible y devastadora. En sus diarios, que escribió en la prisión de Leavenworth para el único hombre en quien confió, el guardia Henry Lesser, Panzram confesó sus atrocidades con una honestidad escalofriante. Afirmó haber cometido 21 asesinatos. Pero su depravación no se detenía ahí. Confesó más de 1000 violaciones y agresiones sexuales, dirigidas principalmente a hombres y niños. Su método era la fuerza bruta. Sometía a sus víctimas con una violencia abrumadora, a menudo bajo la amenaza de un arma. Para él, el acto sexual era un arma de humillación, una forma de despojar a sus víctimas de su dignidad, tal como sentía que le habían hecho a él. Su crueldad alcanzó un pico durante el tiempo que pasó en África. En 1920, consiguió trabajo en una compañía petrolera en Angola, alquiló una goleta y contrató a una tripulación de 6 marineros locales. En medio del océano, bajo el sol implacable, Panzram los asesinó a todos con un rifle, uno por uno, y arrojó sus cuerpos a los cocodrilos. Su razón: una simple disputa. Más tarde, admitiría haber violado a sus víctimas antes de matarlas. De regreso en Estados Unidos, continuó su ola de crímenes. En Oregón, incendió un almacén y un muelle, causando daños masivos simplemente por placer. En Salem, asesinó a golpes al capataz de un campamento maderero. En Nueva York, mató a un marinero. Su violencia no conocía fronteras geográficas ni morales.
Un monstruo como Panzram, que se movía constantemente y no dejaba testigos vivos, era casi un fantasma para la policía de la época. No existían perfiles de ADN ni bases de datos nacionales. Fue su propia arrogancia y su constante necesidad de cometer crímenes menores lo que finalmente lo detuvo. En 1928 fue arrestado en Washington, D.C. por una serie de robos. Nadie sospechaba la magnitud de sus crímenes. Fue condenado a 25 años y enviado a la Penitenciaría Federal de Leavenworth. Fue allí donde su historia tomó un giro inesperado. En lugar de pudrirse en silencio, comenzó una rebelión personal. Organizó huelgas de hambre y se enfrentó a los guardias con una ferocidad legendaria. Fue durante este tiempo que conoció a Henry Lesser, un joven guardia que, a diferencia de los demás, le mostró un atisbo de humanidad. Le dio papel y lápiz, y Panzram comenzó a escribir su autobiografía, Killer, A Journal of Murder. En sus páginas vomitó todo el veneno, todo el odio y todos los crímenes que había guardado. Confesó todo sin un ápice de remordimiento. Incluso en prisión, su violencia no cesó. Mientras trabajaba en la lavandería de la prisión, asesinó a Robert Warnke, el capataz civil, aplastándole el cráneo con una barra de hierro. Por este crimen, fue juzgado y condenado a la horca. Carl Panzram no buscaba la fama, buscaba la infamia. Cuando grupos humanitarios intentaron conmutar su pena de muerte, él mismo les escribió cartas furiosas, exigiendo ser ejecutado. Ojalá toda la humanidad tuviera un solo cuello, y yo tuviera mis manos en él, escribió. Fue ahorcado el 5 de septiembre de 1930. Sus últimas palabras, dirigidas al verdugo que tenía prisa, fueron: «Apúrate, bastardo Jussier. Podría matar a 10 hombres mientras te entretienes». El impacto de Panzram no fue el de un asesino que aterrorizó a una comunidad específica, sino el de un caso de estudio sobre el mal absoluto. Su autobiografía se convirtió en un documento invaluable para criminólogos y psicólogos, una ventana sin filtros a la mente de un hombre que se veía a sí mismo como el producto y el vengador de un mundo cruel. Nos dejó una pregunta aterradora: ¿los monstruos nacen o se hacen? En el caso de Carl Panzram, la respuesta parece ser una terrible simbiosis de ambas. De la furia errante de Panzram, nos trasladamos al corazón de Carolina del Sur, a un terror mucho más íntimo y localizado. Un hombre pequeño en estatura, pero cuyo sadismo era gigantesco. Su nombre era Donald Henry Gaskins, pero todos en la región lo conocían por un apodo que contradecía su naturaleza: Pee-wee. Nacido en 1933, Gaskins fue otro producto de una infancia rota. Describió su niñez como solitaria y extraña, marcada por la pobreza y la sensación de ser un paria. Desde joven, mostró una inclinación por la crueldad, torturando animales y metiéndose en problemas. Su vida criminal comenzó temprano, con pequeños robos y asaltos que rápidamente escalaron en violencia. A diferencia de Panzram, que odiaba a la humanidad a distancia, Gaskins operaba dentro de su propia comunidad. Era conocido y temido. Su pequeña estatura lo hacía parecer inofensivo para los extraños, una ventaja que explotó sin piedad. Tenía una extraña habilidad para ganarse la confianza de la gente antes de revelar su verdadera naturaleza. El modus operandi de Gaskins era brutalmente pragmático. No tenía una firma consistente porque mataba por una variedad de razones: por ira, por placer, para silenciar a un testigo, o incluso por encargo. A diferencia de otros, para Gaskins, la muerte a veces tenía un precio. Aceptaba contratos, convirtiendo su sed de sangre en una fuente de dinero sucio. Sus dominios eran los caminos rurales y las zonas pantanosas de Carolina del Sur. Recogía autoestopistas, tanto hombres como mujeres, y los llevaba a lugares apartados donde desataba su sadismo. Sus métodos eran variados y sádicos. Apuñalaba, disparaba, ahogaba y envenenaba. Afirmó haber matado a más de 100 personas, aunque las autoridades solo pudieron confirmar una fracción de esa cifra. Una de sus prácticas más macabras era lo que él llamaba su cementerio personal. Enterraba a sus víctimas en tumbas poco profundas a lo largo de los caminos rurales que solo él conocía.
Se deleitaba en conducir junto a estas tumbas, sabiendo los oscuros secretos que yacían bajo la tierra. Su crueldad no era solo física, sino también psicológica. En su autobiografía, Final Truth, relató con orgullo sádico sus crímenes. Describió cómo torturaba a sus víctimas durante horas, disfrutando de su miedo y su dolor. Uno de sus crímenes más notorios fue el de una joven madre y su bebé. Los secuestró y los mantuvo cautivos, sometiendo a la mujer a horrores indescriptibles antes de asesinar a ambos. Gaskins se veía a sí mismo como un depredador superior, un maestro de la manipulación. Se jactaba de su capacidad para leer a las personas y explotar sus debilidades. Era un camaleón social, capaz de ser encantador en un momento y un monstruo sádico al siguiente. El reinado de terror de Pee Wee Gaskins terminó gracias a un hombre que fue su amigo y cómplice. En 1975, Walter Neely fue arrestado y, temiendo por su propia vida, confesó a la policía todo lo que sabía sobre los asesinatos de Gaskins. Llevó a los investigadores a varias de las tumbas secretas, desenterrando los restos de las víctimas y proporcionando la evidencia necesaria para arrestar al pequeño monstruo. Gaskins fue juzgado y condenado por 8 asesinatos, recibiendo la pena de muerte. Sin embargo, una decisión de la Corte Suprema conmutó su sentencia a cadena perpetua. Para muchos, parecía que el hombre más malvado de Carolina del Sur pasaría el resto de sus días tras las rejas, neutralizado. Estaban equivocados. En la prisión, Gaskins consolidó su reputación. Se convirtió en una figura temida, incluso entre los criminales más duros, y fue allí donde cometió su crimen más audaz y famoso, el que le valió el apodo de el asesino del corredor de la muerte. Un hombre llamado Tony Simo, cuyo padre y madrastra habían sido asesinados por un recluso llamado Rudolph Tyner, se acercó a Gaskins. Quería venganza. Le ofreció un contrato para matar a Tyner dentro de la prisión de máxima seguridad. Gaskins, viendo la oportunidad de cimentar su leyenda, aceptó. El desafío era inmenso. Tyner estaba en el corredor de la muerte, aislado y bajo vigilancia constante. Gaskins ideó un plan diabólico. Hizo que Tony Simo le pasara piezas de un pequeño walkie-talkie que él modificó para convertirlo en una bomba. Le dijo a Tyner que había construido un comunicador para que pudieran hablar entre celdas. Le dio el dispositivo y le dijo que se lo pusiera en la oreja. Cuando Tyner lo hizo, Gaskins activó el explosivo desde su propia celda. La explosión mató a Tyner instantáneamente. Este último asesinato, tan ingenioso como depravado, selló su destino. Fue juzgado de nuevo y esta vez la sentencia de muerte se mantuvo. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 6 de septiembre de 1991. El impacto de Pee Wee Gaskins en Carolina del Sur fue profundo. A diferencia de un asesino anónimo que ataca en las sombras, él era una figura conocida, un coco local. Su nombre se convirtió en una advertencia, una encarnación del mal que puede acechar en las comunidades pequeñas y unidas. Demostró que los monstruos más aterradores no siempre son extraños. A veces son las personas con las que te cruzas todos los días, personas con un apodo inofensivo y un abismo de maldad en su interior. Imaginen la tranquilidad de un suburbio, la calma de una mañana de domingo. Ahora, imaginen esa paz destrozada por una violencia inexplicable y silenciosa. Ese era el reino de terror de Carl Eugene Watts, un hombre que convirtió los hogares en escenas del crimen y la seguridad en una ilusión. Nacido en 1953 en Texas, la infancia de Watts estuvo marcada por la enfermedad. Un brote de meningitis a una edad temprana le dejó secuelas, incluyendo dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento. A medida que crecía, desarrolló fantasías violentas y misóginas. Atacaba a mujeres, pero sus primeros asaltos no fueron fatales, permitiéndole perfeccionar su técnica de terror. Watts era lo que los criminólogos llaman un asesino organizado. Tenía un trabajo estable en una empresa de reparación de autobuses, lo que le daba una fachada de normalidad. A diferencia de Panzram o Gaskins, él no vivía al margen de la sociedad, se escondía dentro de ella.
Su vida diurna era monótona, pero su vida nocturna era una cacería constante. El motivo no era el dinero ni la venganza, era una compulsión pura, una necesidad patológica de ejercer poder y control sobre las mujeres. El apodo de Watts, el asesino del domingo por la mañana, es escalofriante pero no del todo preciso. Atacaba a cualquier hora, cualquier día. Su método era la invasión. Acechaba a sus víctimas, aprendía sus rutinas y luego irrumpía en sus apartamentos o casas. Su objetivo eran mujeres que vivían solas. Su modus operandi era variado, lo que dificultó enormemente su captura. Apuñalaba, estrangulaba, ahogaba, golpeaba. La única constante era la brutalidad y la intención de no dejar testigos. Muchas de sus víctimas eran encontradas en sus propias bañeras, ahogadas, otras atadas y apuñaladas docenas de veces. La crueldad no era solo el acto de matar, sino la violación total de la seguridad de una persona. El terror de saber que el lugar más seguro del mundo, tu propio hogar, se había convertido en tu tumba. En 1974, atacó a mujeres en Michigan, donde era estudiante universitario. La policía lo apodó el asesino de los jueves por un tiempo, pero no pudieron atraparlo. Se mudó a Texas y la ola de terror continuó. Durante 13 meses, entre 1981 y 1982, desató un infierno en Houston y sus alrededores. La ciudad estaba en pánico. Las mujeres tenían miedo de volver a casa solas. Se produjo una de las mayores cacerías humanas en la historia de Texas. La caída de Watts no se debió a una brillante deducción detectivesca, sino a la supervivencia de dos de sus víctimas y a un acuerdo legal que se convertiría en uno de los más controvertidos en la historia criminal de Estados Unidos. En mayo de 1982, Watts atacó a dos mujeres en su apartamento. Una de ellas, pensando rápido, fingió un ataque de asma, lo que lo distrajo y permitió que ambas escaparan. Poco después, atacó a otra mujer, Lori Lister. Mientras la ahogaba en su bañera, fue interrumpido. Sus dos compañeras de cuarto llegaron a casa. Watts las ató, pero una de ellas, Melinda Aguilar, logró liberarse y saltar desde un balcón del segundo piso para pedir ayuda. Watts huyó, pero esta vez, las supervivientes pudieron dar una descripción clara. Fue arrestado, pero la fiscalía se enfrentaba a un problema. Aunque lo sospechaban de docenas de asesinatos, solo tenían pruebas sólidas para el cargo de allanamiento de morada con intención de cometer asesinato. Temiendo que pudiera ser absuelto o recibir una sentencia leve, los fiscales de Texas le ofrecieron un trato sin precedentes. Inmunidad total por todos sus crímenes a cambio de confesiones completas. Querían cerrar los casos, dar paz a las familias. Watts aceptó. Con una frialdad que heló la sangre de los investigadores, confesó haber asesinado a 12 mujeres en Texas. También implicó en crímenes en Michigan y Canadá. Cumpliendo su parte del trato, fue condenado únicamente por allanamiento y sentenciado a 60 años de prisión. El acuerdo causó una indignación masiva. Las familias de las víctimas se sintieron traicionadas. El sistema que debía castigar al monstruo le había dado una salida, pero la pesadilla no había terminado. Debido a las leyes de la época, Watts podía ser liberado por buena conducta en 2006, después de cumplir solo 24 años. La noticia de su posible liberación desató el pánico. Las familias de las víctimas, lideradas por la madre de una de ellas, Harriet Semander, lanzaron una campaña nacional para mantenerlo tras las rejas. Project Angel buscó desesperadamente un crimen por el que Watts no tuviera inmunidad. La salvación llegó desde Michigan. Las autoridades de ese estado reabrieron el caso del asesinato de Helen Dutcher en 1979. Un testigo ocular, Joseph Foy, había visto a Watts asesinarla. Aunque su testimonio fue desestimado en su momento, ahora era la clave. En 2004, Watts fue extraditado a Michigan, juzgado y condenado por el asesinato de Dutcher. Más tarde, fue condenado por otro asesinato en Michigan. Carl Eugene Watts murió de cáncer de próstata en prisión en 2007. Su legado es doble. Por un lado, el de un depredador implacable que aterrorizó a comunidades enteras. Por otro, el de una batalla legal y cívica
que demostró el poder de las víctimas y sus familias para luchar por la justicia, incluso cuando el sistema les había fallado. Nos movemos ahora a Los Ángeles, a las calles olvidadas de Skid Row, un lugar donde los desamparados, los adictos y los enfermos mentales buscaban refugio. Pero en 1964, y de nuevo una década después, estas calles se convirtieron en el coto de caza de un fantasma que atacaba a los más vulnerables. Lo llamaron el Destripador de Skid Row. Su nombre era Vaughn Greenwood. Greenwood era un hombre enigmático, un vagabundo que se movía por los márgenes de la sociedad. Su historia es más fragmentada que la de otros, un reflejo de la invisibilidad de sus víctimas. No buscaba a estudiantes universitarias ni a amas de casa en suburbios. Su presa eran hombres mayores, alcohólicos, aquellos a quienes la sociedad ya había desechado. Su elección de víctimas era deliberada y cruel. Atacaba a los que no tenían a nadie que los echara de menos, a los que no tenían voz. Precisamente porque no tenían dinero ni estatus social, sus muertes al principio apenas causaban revuelo. Eran solo otra tragedia anónima en la gran ciudad. Greenwood atacó en dos oleadas distintas. La primera en 1964 y la segunda, más brutal, entre 1974 y 1975. Su método era salvaje y tenía connotaciones ritualísticas. Entraba en las habitaciones de hotel baratas o en los apartamentos de sus víctimas mientras dormían. Usaba un cuchillo para cortarles la garganta de oreja a oreja, casi decapitándolos. Pero la crueldad no terminaba ahí. Posicionaba los cuerpos de manera extraña, a menudo rodeados de sal. Y lo más perturbador, dejaba vasos o tazas junto a los cuerpos que usaba para beber la sangre de sus víctimas. Este vampirismo macabro fue su firma, un acto de profanación definitiva. Además, Greenwood era un ladrón. Después de cometer sus actos atroces, robaba cualquier objeto de valor que pudiera encontrar. Dejaba las habitaciones revueltas, en un caos que reflejaba la tormenta de su mente. El terror que sembró en la comunidad de Skid Row fue inmenso. Estos hombres, que ya vivían con miedo y desesperación, ahora tenían que enfrentarse a un depredador nocturno que los cazaba en sus camas. Atrapar a un asesino que ataca a una población transitoria y marginada es una tarea monumental. Las pistas eran escasas. Sin embargo, la segunda ola de asesinatos en 1974 fue tan intensa y específica que la policía de Los Ángeles creó una fuerza especial, la Skid Row Slasher Task Force. El avance llegó gracias a un hombre que sobrevivió. El 8 de diciembre de 1974, Greenwood atacó a William Graham, de 47 años. Le cortó la garganta, pero Graham no murió. Logró pedir ayuda y, crucialmente, pudo dar una descripción de su atacante. La policía tenía ahora un rostro que ponerle al monstruo. Poco después, la policía arrestó a Vaughn Greenwood en relación con un robo no relacionado. Al comparar su descripción con la del superviviente, se dieron cuenta de que tenían a su hombre. En su poder, encontraron objetos personales de varias de las víctimas, incluyendo una Biblia que pertenecía a uno de los hombres asesinados. Greenwood fue juzgado y condenado por 9 asesinatos, aunque se le atribuyen al menos 2 más. Fue sentenciado a cadena perpetua y murió en prisión en 2020. El caso del destripador de Skid Row arrojó una luz incómoda sobre una parte de la sociedad que muchos preferirían ignorar. Demostró que la vida de cada persona importa, independientemente de su situación. Vaughn Greenwood creyó que podía matar con impunidad porque sus víctimas eran invisibles. Pero la dedicación de la policía y la valentía de un superviviente demostraron que estaba equivocado. Su legado es un sombrío recordatorio de que el mal prospera en la indiferencia y que la verdadera medida de una sociedad es cómo protege a sus miembros más vulnerables. De las sofocantes calles de Los Ángeles, viajamos al extremo norte, a la vasta e implacable naturaleza de Alaska. Un lugar de belleza majestuosa, pero que durante casi una década se convirtió en el coto de caza privado de un depredador humano.
Era un hombre de familia, dueño de una panadería, respetado en su comunidad de Anchorage. Pero detrás de su fachada de normalidad se escondía Robert Hansen, un monstruo que cazaba seres humanos por deporte. Nacido en 1939 en Iowa, Hansen fue un niño tímido y solitario, acosado por sus compañeros debido a su acné severo y su tartamudez. Esta humillación temprana sembró en él un profundo resentimiento, especialmente hacia las mujeres. Se refugió en la casa, convirtiéndose en un experto tirador y rastreador, habilidades que más tarde aplicaría de la manera más siniestra. En Alaska, Hansen encontró el lugar perfecto para su doble vida. Era el último confín, un lugar donde la gente podía desaparecer sin dejar rastro. Abrió una panadería y se convirtió en un pilar de la comunidad, un hombre trabajador y afable. Nadie sospechaba que este panadero tartamudo era en realidad un sádico secuestrador y asesino. El modus operandi de Hansen era metódico y aterrador. Se dirigía a bailarinas exóticas y trabajadoras sexuales, mujeres que, según su retorcida lógica, no serían echadas de menos. Usaba la promesa de una sesión de fotos bien pagada para atraerlas. El dinero era el cebo perfecto para mujeres que a menudo luchaban por sobrevivir. Una vez que las tenía en su coche o en su casa, su verdadera naturaleza emergía. Las amenazaba con un arma, las esposaba y las sometía a brutales agresiones sexuales. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Después de violarlas, las llevaba en su avioneta privada a lugares remotos de la naturaleza salvaje de Alaska, y allí las liberaba. Les daba una pequeña ventaja y luego comenzaba la caza. Con su rifle de alta potencia, las rastreaba y las cazaba como si fueran animales. Para Hansen, este era el máximo acto de poder y dominio. Era su fantasía de cazador hecha realidad, con la presa más peligrosa de todas. Luego, enterraba sus cuerpos en tumbas poco profundas, marcando sus ubicaciones con una X en un mapa de aviación que guardaba en su casa. Era su macabro trofeo, un registro de sus conquistas. Durante años, mujeres desaparecieron de Anchorage sin explicación. La policía estaba desconcertada. La clave para resolver el caso llegó en junio de 1983, gracias a la increíble valentía de una joven de 17 años llamada Cindy Paulson. Hansen la secuestró y la llevó a su casa. La violó y la torturó. Le dijo que la iba a llevar a su cabaña en el bosque. Cindy, sabiendo lo que eso significaba, esperó su oportunidad. Cuando Hansen la estaba llevando a su coche para dirigirse al aeropuerto, ella logró escapar, todavía esposada, y corrió hacia la calle, donde fue recogida por un camionero. Cindy Paulson contó su historia a la policía. Describió a su atacante, un panadero respetado, tartamudo, dueño de una avioneta. El sargento Glenn Flood, de la Policía Estatal de Alaska, y el agente del FBI John Douglas, uno de los pioneros en perfiles criminales, comenzaron a conectar los puntos. El perfil de Hansen encajaba perfectamente con el del asesino en serie que estaban buscando. Obtuvieron una orden de registro para la casa de Hansen. Allí encontraron la evidencia irrefutable, joyas pertenecientes a las mujeres desaparecidas, una colección de identificaciones de sus víctimas y, lo más condenatorio de todo, el mapa de aviación con las X que marcaban las tumbas. Acorralado, Hansen confesó. Para evitar un largo juicio y publicidad negativa para su familia, hizo un trato. A cambio de declararse culpable, llevaría a la policía a las tumbas de sus víctimas. En total, los llevó a 17 tumbas en la naturaleza de Alaska. Fue condenado a 461 años de prisión más cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2014. Robert Hansen destrozó la imagen idílica de Alaska. Demostró que la oscuridad puede florecer incluso en los lugares más hermosos. Su caso aterrorizó a la comunidad de Anchorage, especialmente a las mujeres que trabajaban en la industria del entretenimiento. El panadero carnicero se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de terror hecho realidad. Su legado es el de un depredador que fusionó sus pasiones, la caza y la violencia, en una de las formas más sádicas de asesinato en serie jamás registradas.
Nuestra penúltima historia nos lleva de regreso a Los Ángeles, pero a un tipo de terror muy diferente. Un asesino que operó durante décadas, desapareció durante más de 13 años y luego volvió a matar. Un depredador que se aprovechó de la epidemia de crack y la indiferencia social para cazar a sus víctimas con una impunidad escalofriante. Se le conoce como The Grim Sleeper, el dormilón siniestro. Su nombre es Lonnie Franklin Jr. Franklin era un ex mecánico de saneamiento, un hombre casado que vivía en el mismo vecindario del sur de Los Ángeles durante décadas. Era conocido como un tipo amigable, siempre dispuesto a ayudar a arreglar un coche. Nadie en su comunidad podría haber imaginado que este vecino servicial era responsable de una de las series de asesinatos más largas y desconcertantes en la historia de la ciudad. Sus víctimas eran casi exclusivamente mujeres negras, muchas de ellas involucradas en la prostitución o adictas al crack. Mujeres que vivían en los márgenes, cuyas vidas eran consideradas prescindibles por algunos. La falta de recursos y, según muchos críticos, la indiferencia institucional permitieron que Franklin matara durante años sin ser detectado. El estatus socioeconómico y la falta de dinero de sus víctimas contribuyeron directamente a la lentitud de la respuesta policial. Franklin comenzó a matar a mediados de la década de 1980. Su método era simple y efectivo. Recogía a las mujeres en su coche, les disparaba con una pistola de calibre .25 y luego se deshacía de sus cuerpos en callejones y contenedores de basura por todo South Central. La crueldad de sus actos no solo radicaba en el asesinato, sino en el desprecio absoluto por la vida y la dignidad de sus víctimas. Las trataba como basura, desechándolas como si no fueran nada. Pero su acto más cruel fue su pausa. Después de una serie de asesinatos entre 1985 y 1988, pareció detenerse. La policía creía que el asesino estaba muerto, en la cárcel o se había mudado. Pero en 2002, el dormilón despertó. Comenzó a matar de nuevo, utilizando el mismo método. Esta pausa de 14 años es lo que le dio su apodo y lo que hace que su caso sea tan único y aterrador. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Vivió una vida normal, a plena vista, mientras el fantasma de sus crímenes pasados dormía en su interior, esperando el momento de resurgir. Quizás lo más escalofriante que se descubrió tras su arresto fue su colección personal. Más de 1 fotografías y cientos de horas de video de mujeres, muchas de ellas inconscientes o en estados vulnerables. Eran sus trofeos, un catálogo de sus depredaciones. La policía teme que muchas de las mujeres en esas fotos puedan ser víctimas no identificadas. El caso del Grim Sleeper fue uno de los más frustrantes para el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD. Tenían el ADN del asesino desde una de las primeras escenas del crimen, pero no coincidía con nadie en la base de datos de criminales. Durante años, el caso estuvo frío. La comunidad, especialmente las familias de las víctimas, acusó al LAPD de no tomar en serio los asesinatos porque las víctimas eran mujeres negras y pobres. En 2007, se formó una nueva fuerza de tarea, y la investigación tomó un giro revolucionario. Los detectives decidieron probar una técnica de vanguardia, la búsqueda de ADN familiar. En lugar de buscar una coincidencia exacta, buscaron coincidencias parciales que pudieran llevar a un pariente del asesino. En 2010, obtuvieron un resultado. El ADN del asesino era muy similar al de un hombre que había sido arrestado recientemente, Christopher Franklin. Los investigadores se centraron en el padre de Christopher, Lonnie Franklin Jr. Para obtener su ADN sin alertarlo, un oficial encubierto se hizo pasar por un camarero en una pizzería donde Franklin estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Recogió una porción de pizza, una servilleta y un vaso que Franklin había usado. El ADN de la pizza coincidió perfectamente con el ADN encontrado en las escenas del crimen. Lonnie Franklin Jr. fue arrestado en julio de 2010. Fue juzgado y condenado en 2016 por 10 asesinatos y un intento de asesinato. Fue sentenciado a muerte. Murió en su celda en el corredor de la muerte de San Quintín en 2020. El caso del Grim Sleeper es una historia de terror, pero también una de perseverancia y justicia tardía. Expuso las dolorosas fallas
en la forma en que la sociedad y las fuerzas del orden a veces tratan a sus ciudadanos más vulnerables. La indignación de la comunidad y el uso innovador de la tecnología del ADN fueron cruciales para llevar a un monstruo ante la justicia. El legado de Lonnie Franklin Jr. es un sombrío recordatorio de que los asesinos en serie no siempre son figuras de pesadilla lejanas. A veces son los vecinos que saludas todos los días, escondiendo un abismo de oscuridad detrás de una sonrisa. Y ahora, llegamos al final de nuestro oscuro recorrido, la historia que les advertí, la encarnación del mal sin rumbo, sin motivo, sin lógica. Un hombre que no era un asesino en serie en el sentido tradicional, sino una fuerza de la naturaleza, un tornado de violencia que arrasaba todo a su paso. Este es el relato de Tommy Lynn Sells. A diferencia de los otros 6, Sells no tenía un coto de caza. Su territorio era toda la nación. Era un vagabundo, un fantasma en las carreteras de Estados Unidos, viajando en trenes de carga y haciendo trabajos esporádicos. Se movía como una plaga, sin un centavo en el bolsillo, tomando trabajos esporádicos solo para conseguir el dinero suficiente para llegar al siguiente pueblo, al siguiente hogar desprevenido. Nacido en 1964, su infancia fue, predeciblemente, un catálogo de horrores, abuso, negligencia y abandono. Desde muy joven, aprendió que la violencia era la única forma de conseguir lo que quería. No albergaba el odio filosófico de Panzram ni el sadismo calculado de Hansen. Sells operaba con un impulso primario, un deseo caótico de destruir. El modus operandi de Tommy Lynn Sells es, quizás, el más aterrador de todos porque carecía de uno. Su violencia era aleatoria, no acechaba a sus víctimas, no las elegía por su tipo. Simplemente, elegía una casa. A menudo, una casa donde veía juguetes en el patio, sabiendo que dentro habría vulnerabilidad. Irrumpía en mitad de la noche. Su lema, que repetía a los investigadores, era «sin testigos». Entraba en una casa y su objetivo era aniquilar a todos los que estaban dentro. No importaba si eran hombres, mujeres o niños. De hecho, parecía tener una preferencia por atacar a los más indefensos. Su método era la furia desatada. Usaba principalmente un cuchillo, apuñalando a sus víctimas docenas de veces en un frenesí de violencia. La escena que dejaba atrás no era la de un asesinato, era la de una masacre. Era el monstruo debajo de la cama, el coco en el armario, la peor pesadilla de cualquier padre hecha realidad. El 13 de abril de 1997, en Illinois, asesinó a la familia Harris. Apuntó a la hija de 10 años, a su madre, a su padre y a su hermano de 4 años, dejando una escena de carnicería. En Springfield, Missouri, en 1998, asesinó a una niña de 13 años. Sus crímenes se extendieron por al menos una docena de estados. La policía de diferentes jurisdicciones tenía asesinatos sin resolver con características similares, pero no podían conectar los puntos porque el asesino era un fantasma que nunca se quedaba quieto. Pero el acto que define la monstruosidad de Tommy Lynn Sells y que finalmente lo detuvo, ocurrió en la víspera de Año Nuevo de 1999, en Del Río, Texas. Esa noche, Sells entró en la casa de la familia Crystal. Dentro dormían Crystal Surles, de 10 años, y su amiga, Kaylin Katie Harris, de 13. Sells atacó a las niñas con un cuchillo, le cortó la garganta a Katie, matándola. Luego se volvió hacia Crystal y le hizo lo mismo. Y aquí es donde la historia da un giro heroico. Crystal Surles, con la garganta cortada y sangrando profusamente, tuvo la presencia de ánimo de fingir que estaba muerta. Sells, creyendo que no había dejado testigos, se fue. Crystal, luchando por respirar, se levantó. Se presionó la herida con la mano y en un acto de valentía casi sobrehumano, salió de la casa y corrió a la del vecino en busca de ayuda. Crystal Surles no solo sobrevivió, hizo algo más. A pesar de su terrible herida, pudo darle a la policía una descripción detallada y precisa de su atacante. La policía distribuyó el retrato hablado.
Una persona de la comunidad lo reconoció como Tommy Lynn Sells, un vagabundo que había estado pidiendo trabajo en la zona. Sells fue arrestado al día siguiente. No hubo negación, no hubo juegos. En cuanto fue capturado, comenzó a confesar, y las confesiones no paraban de llegar. Conectó a los investigadores con asesinatos sin resolver en todo el país. Confesó haber matado a la niña en Missouri, a la familia en Illinois. Afirmó haber matado a más de 70 personas, aunque solo se le pudo vincular de forma concluyente a unas 22. Fue juzgado por el asesinato de Katie Harris y el intento de asesinato de Crystal Searles. El testimonio de Crystal en el juicio fue devastador y poderoso. Señaló a Sells y lo identificó como el hombre que mató a su amiga. Tommy Lynn Sells fue condenado a muerte. Fue ejecutado por inyección letal en Texas el 3 de abril de 2014. Tommy Lynn Sells representa el miedo en su forma más pura y primordial, el terror aleatorio. No podías protegerte de él porque no había lógica en sus acciones. Podía estar en cualquier lugar, podía ser cualquiera. Destrozó la ilusión fundamental de seguridad que todos tenemos en nuestros propios hogares. Pero su historia no es solo de oscuridad, es también la historia de Crystal Searles, una niña de 10 años que se enfrentó al mal absoluto y sobrevivió para contarlo. Su valentía no solo salvó su propia vida, sino que puso fin al reinado de terror de un monstruo y llevó justicia a docenas de familias en todo el país. El legado de Tommy Lynn Sells es un recordatorio de que el caos existe. Pero el legado de Crystal Searles es un recordatorio aún más poderoso de que, incluso en la oscuridad más profunda, la fuerza del espíritu humano puede brillar y a veces incluso ganar. Hemos llegado al final de nuestro viaje. 7 historias, 7 abismos. Desde el odio nihilista de Panzram hasta la violencia caótica de Sells, hemos visto las múltiples caras del mal. Estas no son solo historias para asustar, son advertencias, son lecciones sobre las grietas de la sociedad por las que se cuelan los monstruos y sobre la increíble resiliencia de aquellos que sobreviven a ellos.